Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Escuchando bien la palabra de meditación. Hoy vamos a aprender esta palabra, la palabra Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy vamos a pensar sobre pecado y vida eterna. La Biblia dice que todos son pecadores, por eso todo debe recibir la salvación para ir al cielo. Primero, Adán y Eva cometieron el pecado. Dios le dijo a Adán que él no debería comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás tentó a Eva primero y después tentó a Adán. Por eso ellos comieron el fruto, entonces ellos cometieron el pecado, porque ellos no obedecieron la palabra de Dios. Antes de que ellos cometieron el pecado, en este mundo no había pecado. Pero después de que cometieron el pecado entró en este mundo. Entonces, todas las personas nacen como pecadores. Todos descendientes de Adán son pecadores. Nosotros somos descendientes de Adán. ¿Cuál es el resultado de cometer el pecado? La muerte. Las personas van a morir. La primera muerte es la del cuerpo. La segunda muerte significa que los pecadores irán al infierno con su cuerpo y espíritu. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, los pecadores irán al infierno. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que los pecadores vayan al infierno, porque Dios es el amor. También Dios es el de justicia. Todos los pecadores deben pagar por su pecado, pero la paga del pecado es muerte. Si los pecadores pagan por su pecado, ellos irán al infierno. Pero Dios no quiere que ellos vayan al infierno, así que Dios permitió que otra persona que no tiene pecado pueda morir en lugar de los pecadores. Por lo tanto, Jesús vino al mundo con el cuerpo de humano para morir en lugar de los pecadores. Jesús no tenía ningún pecado, porque Jesús no es descendiente de Adán. Antes de que María se casara con José, ella concibió de Jesús. Y Jesús nació. Él es Dios mismo, él era en forma de Dios. Él no tenía ningún pecado. Entonces, él puede morir en lugar de los pecadores. Pero la paga del pecado es muerte. Sin pagar el pecado,
no se quitará. Por eso Jesús vino al mundo para pagar nuestro pecado. Y Jesús murió en la cruz y derramó la sangre y resucitó al tercer día. Y él dijo en la cruz, antes de morir, consumado es. ¿Qué significa esta palabra? Ya Jesús ha pagado el precio de nuestro pecado, por eso hace 2000 años todo pecado del mundo se quitó y fue perdonado de nuestro pecado. Pero cada uno debe creer en que Jesús murió por su pecado de pasado, presente y futuro para recibir la salvación. Los que creen que Jesús murió por su pecado de pasado, presente y futuro, reciben la salvación. Ellos pueden tener la vida eterna. Ellos pueden ir al cielo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios nos permitió la vida eterna. Dios quiere darnos la vida eterna. ¿A quién Dios dará la vida eterna? Dios dará la vida eterna a los salvos. Entonces, para tener la vida eterna, toda persona debe recibir la salvación. Dios nos dio a su Hijo unigénito, quien era Jesús, para salvarnos. Los que tienen la vida eterna pueden vivir en el cielo eternamente. La Biblia dice, San Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas tenéis la vida eterna. En las escrituras tenéis la vida eterna. ¿Qué significa las escrituras? Significa la Biblia. Podemos tener la vida eterna por la palabra de Dios. Hay que darnos cuenta de la palabra del Evangelio para tener la vida eterna. San Juan capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dijo esta palabra. Jesús nos dio vida eterna. Jesús les dio la vida eterna a los salvos. Entonces, los salvos no perecerán jamás. La salvación no se pierde. Si alguien recibió la salvación, seguramente su salvación no se pierde. Aunque él cometa el pecado pequeño en el futuro, él no irá al infierno. ¿Por qué? Jesús perdonó su pecado de pasado, presente y futuro también. Los salvos no deben cometer el pecado en el futuro, pero ellos tienen la naturaleza pecaminosa, entonces ellos a veces podrían cometer el pecado, pero
no irán al infierno por su pecado de futuro. Esto es eterna redención. Para recibir la salvación, seguramente tenemos que creer en eterna redención. Nuestra salvación no se pierde. Por eso, cuando Jesús venga por segunda vez, los salvos serán arrebatados por Dios y pueden encontrarse con Jesús. Esto es la esperanza del salvo. Hoy hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos después.